también pues, por su implicación, porque es que se llevará a cabo. Y sin más, después de este agradecimiento, pues dejo la palabra tanto a la responsable de la Unidad de Igualdad de la Diputación, Virginia Gómez, y no sin antes agradecer a los ponentes su colaboración, su asistencia y bueno, no me queda ninguna duda de que va a ser de máximo interés. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por volveros a conectar una vez más en esta que es la cuarta cápsula monográfica del Consejo Provincial de Igualdad. Yo también, a un riesgo de ser reiterativa, quiero darle las gracias a Carmen, que ha sido ella la que ha propuesto esta interesante cápsula. Y nada, simplemente recordaros que las cápsulas nacen con el propósito de favorecer la participación, la coordinación y los encuentros interinstitucionales que van a permitir una mejora de la coordinación en estos casos y también nos permite formarnos y nos permite conocer de primera mano los recursos que tenemos en Segovia, tanto a nivel educativo como de intervención. Entonces, recordar que cualquier persona puede proponer un tema que le pueda parecer interesante o también puede ofrecerse a explicar cuál es su actividad en materia de igualdad y prevención de violencia de género desde su institución, para que todas y todos podamos conocer de primera mano esa acción, esa intervención que hacen y también posibilitar la coordinación y el conocimiento entre nosotros, que seamos capaces de establecer relaciones más cercanas y que resulten efectivas de cara al trabajo que aquí nos ocupa. Entonces, bueno, hecho este recordatorio, le doy la palabra a mi compañera Carmen, que va a presentar esta cápsula. Muchas gracias, Virginia. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias también al Consejo, a Azucena como diputada del área también, por permitirme participar y por aceptar la propuesta. Y ya yo soy miembro del Consejo, como sabéis, representando a la Unidad de Violencia de Género sobre la Mujer. Desde la Unidad de Violencia de Género sobre la Mujer se trabaja principalmente, la mayoría de las funciones, aunque no todas, están en el marco de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y en ese sentido, una de las funciones es establecer la coordinación interinstitucional. ¿Por qué es interesante esto? Como ya también acaba de decir Virginia, pues porque el Consejo es un foro en el que se puede establecer esa coordinación y esa mejora del conocimiento de todos los miembros a través de las cápsulas, y también esa coordinación se ejerce, como muchas de las personas que nos están escuchando, por ejemplo, a través, y lo que aquí compete en la provincia, a través del Plan Rural para Prevención de la Violencia de Género, que es un plan de coordinación con CEAS, Guardia Civil, Salud, etcétera, con la finalidad de hacer un seguimiento de todos los casos de víctimas de violencia de género y estar atentos a que todos los recursos están a disposición de las víctimas. Y por otro lado, es interesante esta cápsula, creo, porque forma parte del título quinto, que es la tutela judicial. Ahí están encardinadas las unidades de valoración forense, José María, ¿verdad? Creíamos que conocer aspectos de ese título es importante, aunque es un título complicado, pero bueno, ellos queremos una visión general de lo que realiza, en este caso, esta unidad. Y ya hemos conocido otro aspecto de la ley. Recuerdo que en la primera cápsula, que era el título de la tutela institucional, que sabéis está la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pertenecen. En esta ley están incardinadas como tutela institucional. Y hoy vamos a conocer un aspecto de la tutela judicial que esperemos, pues que si el Consejo le parece bien y los técnicos responsables que puede haber en Segovia en este tema, si quieren participar en próximas cápsulas, pues se puede hacer para que todas las personas integrantes del Consejo tengan una visión general
de todas las administraciones que actúan en este tema, en la lucha contra la violencia de género. Y nada, sin más, yo voy a dar la palabra a José María, que aceptó de buen grado esta invitación. José María Molina Delgado, que es médico forense responsable de la unidad de valoración forense, y también está con nosotros José Amador Sánchez, subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hola. Os doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy José María Molina, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Segovia y responsable actualmente de la unidad de evaluación forense integral de esta subdirección. La unidad de valoración forense integral, por hacer una pequeña introducción, se crea a partir de la disposición adicional segunda de la Ley 1/2004, la llamada Ley de Violencia de Género. En esa disposición adicional segunda se establecen las bases para crear unos organismos dependientes de los juzgados y de los instructores y asignados a las subdirecciones o a las direcciones de los institutos de medicina legal, en los que se pueda establecer la valoración integral de aquellos casos de violencia de género que aparecen o que tenemos en los juzgados, para tratar, en definitiva, de este problema y de la violencia de género, en el cual, bueno, conocido el problema y sabido lo que es, no voy a incidir en esa situación, sino en lo que hacemos o lo que se hace en las unidades de evaluación forense integral. Pero para saber, bueno, qué es o de quién depende la unidad de evaluación forense integral, hay que retrotraerse un poco y conocer que la unidad de valoración forense integral está adscrita a una subdirección o a un instituto de medicina legal, de que en Segovia depende, a su vez, del Instituto de Medicina o de la dirección del Instituto de Medicina Legal de Burgos, donde está nuestro subdirector. En Segovia está nuestro subdirector, que hoy me acompaña, que es José Amador Sánchez, que es el responsable, en definitiva, no solo del Instituto de Medicina Legal de Segovia, sino de toda la unidad de evaluación forense integral también, aunque yo la coordine. Los institutos de medicina legal están compuestos por personal técnico, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de autopsia y gente de tramitación. El Instituto de Medicina Legal de Segovia cuenta con 4 médicos forenses, con un trabajador social forense, un psicólogo forense, 2 tramitadores y 2 auxiliares de autopsia. La verdad es que me gustaría, antes de hablar de la unidad y la dirección, decir que la subdirección de Segovia y los institutos de medicina legal somos y tenemos muy claro cuál es nuestra función, porque nuestro reglamento como cuerpo nacional así lo define, personal auxiliar de la Administración de Justicia. Por tanto, nos debemos al mandato de jueces y fiscales y actuamos única y exclusivamente por mandato de jueces y fiscales. En aquellos asuntos penales, en los que penales, sociales, incluso civiles, con algunos matices, en los que somos requeridos. Y por ese mandato y adherirnos única y exclusivamente a la pericia que se nos encomienda. Es decir, no somos un organismo autónomo que actúa por su cuenta o por su... Puede incidir, puede influir, puede aconsejar, pero siempre bajo la premisa fundamental de que estamos a la orden de lo que nos indique el fiscal o lo que nos indique el juez. En ese sentido, el Instituto de Medicina Legal, sus atribuciones son muy amplias, no solo porque es un concepto que tiene la gente, los forenses y el muerto, es la asociación que se hace rápida, no. Nosotros tenemos un servicio de patología forense donde efectivamente se hacen las autopsias, las necropsias y donde se investiga cualquier muerte que tenga sospecha de criminalidad o que sea una muerte violenta no certificada, pero tenemos también un servicio de clínica forense en el que se hace traumatología, en el que se hace psiquiatría, en el que se hace evaluación de daño corporal, en el que se determinan internamientos y en el que ahora, vamos, de siempre, pero ahora con las nuevas modificaciones, se regularizan, por decirlo de alguna manera, temas de tutelas, de incapacidades, de internamientos urgentes en unidades de psiquiatría, es decir, nuestro ámbito de actuación es mucho más amplio. Y dentro de este ámbito, y por mandato de la Ley 1/2004, pues se constituyen las unidades de valoración forense integral. ¿Por qué se constituyen las unidades de valoración forense integral? Porque vista la complejidad de la violencia a la que estamos haciendo alusión, que es la violencia de género, y en muchos casos también la violencia doméstica, haciendo la distinción entre una y otra, se ha visto que el informe que se pueda emitir para que el instructor o el juzgador tenga más elementos de juicio a la hora de establecer sus conclusiones
debía ser un informe multidisciplinar, es decir, un informe en el que intervinieran varios profesionales. Y por eso las unidades se crearon bajo la coordinación de un médico forense, se crearon con un psicólogo forense y con un trabajador social forense que constituyen esa unidad que es la que hace la valoración. Con una serie de principios rectores fundamentales. Algunos ya he hecho alusión a ellos. El primero es que la unidad de valoración forense integral tiene que emitir un informe pericial de calidad en sus bases científicas y metodológicas. Es decir, nosotros somos peritos y somos científicos. No hacemos valoraciones, no hacemos interpretaciones, no hacemos, entiéndanme, y creo que en este consejo lo puedo decir, no hacemos política, no. Nuestra función es una función pericial y una función pericial científica, basada en conocimientos médicos, psicológicos, psiquiátricos y sociales. Esa es nuestra función, no entramos en más valoraciones. Por supuesto, y como principio rector fundamental también, que dé respuesta a la petición que se nos hace desde la instrucción del caso. Es decir, si a nosotros nos piden una valoración de un momento puntual, de una lesión puntual, nosotros hacemos una valoración puntual de un momento puntual. Podemos añadir en un momento dado que pensamos que eso es la gota que colma el vaso de una situación, de una historia de violencia. Podemos hablar de... Pero si a nosotros se nos ha pedido que en nuestro informe hagamos una valoración de lesiones de un momento puntual, nosotros vamos a hacer una valoración de un momento puntual. Indicaremos al instructor que hay otras posibilidades y que se podrían hacer otras cosas. Pero si el instructor no lo demanda, el médico forense no puede hacerlo motu propio porque no es su función, no es la función del médico forense. Y como tercer punto rector o principio rector de esta situación, es que nuestro informe tiene que estar adaptado a eso, a la solicitud realizada en el procedimiento penal abierto. Es decir, si nos piden un informe de valoración de lesiones físicas en un momento determinado de una agresión, nosotros hacemos un informe en el que se hable de eso. Como digo, se puede indicar que hay otras situaciones o que se detectan riesgos, posibilidades de nuevas agresiones, multitud de cosas. Pero eso queda a las consideraciones después de lo que el instructor vea, si decide ampliar o si no decide ampliar esa función. Como les decía, la composición de la unidad es un médico forense, un psicólogo forense y un trabajador forense. En sitios como Segovia, pues esa es la unidad. En sitios como Alicante, pues hay 4 unidades o 6 unidades de este tipo, en función de población, de expedientes abiertos, de diligencias previas abiertas, y entonces, bueno, pues se necesita más gente, indudablemente. Aquí, de momento, pues funciona así, la carga de trabajo es amplia por una razón, porque, como veremos ahora, en el funcionamiento de la unidad, el tiempo muchas veces corre, o casi siempre corre en nuestra contra, pero el tiempo también es necesario para dar una respuesta. Entonces, hay que ser capaz de coordinar esa situación, ¿no? Muy importante, antes de ver cómo es la respuesta de la unidad de valoración forense integral para nosotros, es la coordinación, porque y es la cuestión fundamental que yo quería transmitir hoy aquí. Nosotros no somos una entidad aislada, nosotros somos parte de un engranaje complejo que abarca o que está engranada dentro del paraguas de la Ley 1/2004, en el que hay muchísimos operadores en los que es necesario que haya coordinación. Yo tengo que decir que para nosotros es fundamental la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como no puede ser de otra manera, pero también es importante la coordinación con servicios médicos, o sería muy importante la coordinación con servicios médicos, porque normalmente o muchas veces son el primer eslabón a la hora de detectar, de reflejar o de diagnosticar unas lesiones, bien sean físicas, bien sean psíquicas, o bien sean de las dos, o incluso sexuales, en una violencia de género, y son la primera fuente de información con la que contamos nosotros a la hora de elaborar un informe pericial. Y también es muy importante, y de hecho se ha hecho un protocolo de coordinación que ha publicado el Ministerio hace relativamente poco, entre las unidades de evaluación forense integral y las oficinas de atención a las víctimas con las que cuentan las audiencias provinciales. En este sentido, también sería, y nosotros valoramos desde las unidades y concretamente desde la de Segovia y desde la subdirección que lleva José Amador, la necesidad de tener una coordinación más efectiva, por ejemplo, con los CEAS.
porque muchas veces también los CEAS son los primeros que tienen conocimiento o que llevan a cabo actuaciones con víctimas de violencia de género que luego van a tener que acudir a una valoración pericial. Si nosotros desconocemos cuál es esa actuación o qué tipo de técnicas o de cosas se están haciendo con esa víctima, puede dar lugar a un sesgo informativo que dé lugar a la posibilidad de que haya, independientemente de que podamos pensar en victimizaciones secundarias o no, que dé lugar a que el informe pericial no sea todo lo objetivo posible por desconocimiento o por sesgo en la información o en el tratamiento de la información o del caso. Por eso, me parece que la coordinación es fundamental. Ya digo, nosotros con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, afortunadamente la tenemos no solo a través del sistema Biogen, sino a través de, afortunadamente en Segovia, del contacto diario que tenemos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional y, por supuesto, la Oficina de Atención a las Víctimas, como les decía. Muy importante también que los partes de asistencia, me han dicho que en esta reunión podía haber también alguien del Colegio de Médicos, pues los partes de asistencia por lesiones es muy importante que estén bien cumplimentados, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista administrativo, por decirlo de alguna manera, es decir, con fechas de nacimiento, con fechas de atención, con un relato de hechos coherente, correcto y con una valoración de lesiones que sea lo más objetiva posible, por si no hay una actuación, como ahora veré, que puede ser una respuesta urgente de la unidad y es una respuesta diferida, podamos tener acceso a unos datos objetivos que nos queden bien reflejados en el tiempo en el que se producen las lesiones. Porque la unidad, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste nuestro trabajo? Bueno, como ustedes saben, en Segovia siempre hay un juzgado de guardia y asignado a ese juzgado de guardia, actualmente existe un médico forense de guardia que está disponible 24 horas durante los 7 días que dura su guardia. En ese periodo de tiempo, cualquier tipo de violencia que entre en el juzgado de guardia será valorada de manera urgente, siempre y cuando el instructor lo solicite, por el médico forense. Es decir, la primera fase de la unidad de valoración forense integral la lleva no el coordinador de la unidad, no el subdirector de la unidad, salvo que estemos en funciones de guardia. La llevará a cabo el médico forense de guardia. La función del médico forense de guardia en esa valoración o en esa respuesta urgente, ¿en qué consiste? Pues hacer una primera valoración de la víctima, conocer los datos de los hechos que han ocurrido, valorar las lesiones in situ, es decir, valorar a la víctima y apreciar 3 aspectos fundamentales dentro de la violencia. Si ese episodio ha sido un episodio de violencia física, si ese episodio ha sido un episodio de, vamos a decir, violencia psicológica o simplemente de vejaciones, cuando digo simplemente es porque no ha habido lesiones físicas, no porque sea peor o sea menos grave una violencia psicológica, no me malinterpreten porque no es el caso. Si ha habido unas vejaciones, si ha habido unas amenazas, si ha habido la situación violenta que sea. Y si ha habido, en su caso, que es una parte muy importante que tenemos que valorar desde el punto de vista médico-legal, si ha habido violencia sexual, porque es frecuente que en las violencias de género y en el maltrato habitual en violencia de género exista también una violencia sexual entre el agresor y la víctima. En función de esa valoración, el médico forense en funciones de guardia, va a determinar casi con total seguridad, en la mayoría de los casos, una valoración posterior ya por el coordinador de la unidad de valoración forense integral para, de una manera diferida, valorar si el estado de ansiedad lógico, de estrés agudo que se produce cuando uno denuncia o cuando uno es objeto de un hecho de estos, continúa, ha derivado en patologías, si había comorbilidades previas. Entonces, lo va a derivar seguramente al médico forense de la unidad. En otros casos, si es un episodio puntual, una cuestión que se valora como puntual únicamente, pues emitirá un informe de sanidad para el juzgado en el que dirá el tipo de hecho que se ha producido, las lesiones que aparecen, valorará la necesidad o no de tratamiento de esas lesiones, los días que van a tardar en curar esas lesiones y si de esas lesiones van a quedar secuelas y además hará una recomendación de si como consecuencia de este hecho es necesario que la víctima sea valorada por el médico forense o si en ese caso concreto, ya digo, al menos, pues no es necesario. Esa es la respuesta urgente.
La respuesta diferida, que es posiblemente la más habitual actualmente, es la respuesta ya programada por el juzgado de violencia de género. Y es una respuesta, inicialmente, la víctima, han pasado algunos días desde la agresión que motiva la denuncia, desde que aparece el episodio. Digo la agresión o el hecho puntual que motiva la denuncia, no la violencia en sí, que es lo que hay que valorar después. Vuelvo a repetir, el problema de la violencia de género, el problema complejo de la violencia de género es que es una violencia con historia y que tiene detrás una historia de violencia, generalmente. Es decir, estamos hablando, esto si nos fijamos, nos vamos hacia el momento de un símil rápido, nos vamos hacia el momento de la explosión del volcán de La Palma, pues todos nos hemos dado cuenta que hay un volcán en La Palma cuando hemos visto la lava salir por el cráter, pero el volcán estaba debajo. Y el volcán llevaba años, miles de años ahí debajo, bullendo. Bueno, pues ese es el clima, ese es el tremor, igual que el tremor volcánico, pues ese es el tremor de violencia, de historia de violencia que suele existir en el maltrato habitual, que es el verdadero problema al que nos enfrentamos con todo esto. Porque ahí es donde la víctima es vulnerable. ¿Por qué? Porque la víctima es una persona que es dependiente, que vive un clima de violencia permanente, que está en riesgo y que además llega a un estado psicopatológico tal que le impide avanzar en la búsqueda de la ayuda. Entonces, la detección de ese tipo de casos son los complejos y suelen ser además los más graves. Bueno, pues el juzgado, una vez detectada una denuncia de este tipo, requiere la actuación del médico forense para que valore esa situación. Y el médico forense lo que hace en la unidad, primero es valorar a la víctima para valorar el hecho. El hecho en concreto de qué es lo que ha pasado, si es una lesión física, si es una lesión psíquica, y establecer un diagnóstico diferencial de si hay comorbilidades previas, es decir, si vemos que es una mujer con una depresión, si existía una depresión previa o si existía una patología previa que pueda verse acentuada como consecuencia de esto. También eso, intentamos que ese diagnóstico diferencial nos sirva para detectar los falsos positivos, es decir, aquellas denuncias en las que se denuncia luego todo tipo de cosas y a lo mejor no hay tanta lesión o tanta situación de violencia como en principio se está haciendo. Son los menos, pero alguno hay y nuestra función es detectarlo y decirlo si hemos visto que ese tipo de situaciones se dan desde el punto de vista psicopatológico. Después tenemos que detectar cuál es el mecanismo lesional, si hay una concordancia en el relato de hechos con el mecanismo de lesión y las lesiones producidas, cuál es la secuencia, cuál es la gravedad, si además de las lesiones en sí hay un ensañamiento, si hay vejaciones, si hay amenazas. Pero después intentamos analizar, bueno, ya hemos visto ese hecho puntual, en ese momento tenemos a la víctima y entonces tenemos que ver cuál es el clima de la relación violenta o de la relación disfuncional en principio de pareja que tiene con el supuesto agresor. Y para eso, otro de los ejes fundamentales en los que trabaja el médico forense es en la valoración del riesgo. Cuando nosotros ya hemos detectado la necesidad de que haya un clima violento o de que haya un clima violento, de que la violencia en el ámbito de la pareja es habitual y que estamos ante una víctima de violencia de género, lo normal es que se informe a su señoría como responsable de las diligencias, que se requiere una valoración que va a ser diferida en el tiempo y que va a requerir varias entrevistas y la actuación de un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogo, por el médico y por el trabajador social, que actuarán de manera conjunta para emitir un informe conjunto que será el que finalmente se eleve al órgano instructor para que tome las decisiones que tenga que tomar, apoyado o no en lo que nosotros podamos decirle, porque vuelvo a indicar, nosotros lo único que hacemos es emitir un informe que permita al juzgador establecer unas conclusiones, pero es una fuente más de información de todas las que puede utilizar el instructor y en este caso fiscales y jueces a la hora de establecer cuáles son las medidas que tienen que tomar con respecto a un caso concreto. En nuestro informe, una vez activada la unidad al completo, habrá un estudio pormenorizado del caso con entrevistas con la víctima que se harán en tiempo y forma adecuados, en lugar adecuado, siempre y cuando se disponga de él. Nosotros, afortunadamente, el Instituto de Medicina Legal, de momento, tiene unas instalaciones bastante adecuadas y entendemos que en el nuevo edificio aún van a ser mejores y podemos realizar nuestro trabajo con intimidad para la víctima
con intimidad para el agresor y desarrollando nuestro trabajo de una manera, en ese sentido, satisfactoria. Haremos, digo, una entrevista médica en la que se abordarán todos aquellos aspectos médico-legales que puedan afectar a la violencia en sí. Detectaremos o intentaremos detectar patología física, patología psíquica y la posibilidad también de agresiones o de tipo sexual. Todo eso se complementará con un estudio psicológico de aquellas situaciones o de aquellos estados que hayan quedado en la víctima como consecuencia directa de los actos violentos, y además el trabajador social hará un informe complementario de cuál es la situación social de vulnerabilidad de la víctima con respecto al agresor, para en conjunto emitir cuáles desde el punto de vista médico forense serían las medidas adecuadas para la recuperación funcional tanto de la víctima como después del agresor, porque otra parte fundamental para hacer la valoración forense integral es que nosotros no solo vemos a la víctima de violencia de género, nosotros valoramos también al agresor. Al agresor, en el que hay que valorar lo que se hace habitualmente, se nos pide, es la valoración forense del riesgo de reincidencia y, en su caso, en las medidas de readaptación a una vida no agresiva o no violenta con la pareja. Ese informe va a su señoría diciéndole, pues mire, la valoración del riesgo que aporta este señor por su patología psiquiátrica previa, si es que existe, su toxicomanía o no toxicomanía, sus rasgos sociales, me refiero a educativos, a de trabajo, a de familia, a todo eso es lo que nos permite, con una serie de parámetros y una serie de escalas, una de las que más utiliza es la escala de Echeburúa, pero no es la única, pues nos dan una predicción de la posibilidad del riesgo de reincidencia en las actitudes de violencia y nos permite establecer en las medidas cuáles serían las medidas más adecuadas, puesto que en las situaciones de violencia se dan todo tipo de reacciones. La víctima, que es víctima, sabe que es víctima, pero tiene una dependencia tal del agresor que es incapaz de soltar ese vínculo de eso, pues necesitará unas medidas de apoyo, unas medidas de terapia, para que para nosotros son fundamentales la actuación de las oficinas de atención a las víctimas. En las oficinas de atención a las víctimas, aparte de un gestor, hay un psicólogo que interviene en el proceso, no solo de acompañamiento de la víctima en todo el proceso judicial, con lo cual es bastante más sencillo, sino que interviene en la readaptación de la víctima a una vida normalizada. Porque generalmente la violencia de género, nosotros lo que detectamos en las unidades es situaciones de muy largo tiempo, situaciones crónicas, que claro, han dejado mucho pozo, sobre todo psicológico, en la víctima, y que le van a suponer, una vez que da el paso de poner una denuncia, contra el que ha sido, tengan en cuenta que contra el que pone la denuncia es con la persona con la que ha convivido en los últimos años, seguramente. Persona en la que se ha apoyado absolutamente para todo y persona que ha ido poco a poco mirando la individualidad de esa persona hasta hacerla completamente dependiente. Pues romper con ese vínculo no es fácil, entonces requiere una ayuda. Nosotros tenemos la función comunidad de evaluación forense integral de detectar esa situación y ponerla de manifiesto. Pero además tenemos la obligación de proponer las medidas que desde el punto de vista de reinserción a la vida normal de la víctima tenemos, y también las medidas de reinserción que debería tener el agresor para que se pueda llegar los dos a una vida normalizada. El último caso en el que nosotros intervenimos, y hemos tenido que intervenir también, es evidentemente en los casos de muerte. En los casos de muerte, además de hacer una valoración de toda la situación, pues debemos hacer la necropsia o la autopsia de la víctima para determinar si la causa de la muerte obedece al mecanismo de producción lexivo, ver si además en esa unidad, o sea, en esas lesiones ha mediado algún tipo de ensañamiento, de violencia excesiva o de situación que agrave la imputación que luego el Ministerio Fiscal puede hacer sobre el agresor, y asimismo hacer la valoración del agresor para ver qué motivación o qué grado o qué afectación de las bases psicobiológicas que definen la imputabilidad
tiene para que pueda ser juzgado por esos hechos o no. Es decir, si un agresor actúa con una minusvalía en sus capacidades cognitiva o volitiva en el momento de los hechos, hay que ponerlo de manifiesto porque eso, bueno, pues puede tener su importancia desde el punto de vista de imputabilidad para que se haga una determinada medida punitiva u otra. Eso es fundamental. Entonces, en sí, el funcionamiento de la unidad de valoración forense integral responde a esto. Me gustaría, como resumen, para no alargarme, pues si luego hay preguntas, me gustaría dejar como resumen o como conclusiones de esta situación o de esta unidad, eso, que responde al funcionamiento de un equipo multidisciplinar, formado por un médico, que es quien coordina, porque es la primera persona que ve a la víctima, un psicólogo forense y un trabajador forense, que funcionan siempre bajo la premisa de unas diligencias de un proceso penal abierto y bajo las órdenes y la solicitud expresa de juez y de fiscal, que además toda la información de la que dispone el médico forense de la unidad de valoración forense integral no es propiedad de la unidad de valoración forense integral, es propiedad del juzgado, del instructor que lo lleva. Por tanto, nosotros no podemos facilitar nunca, en ningún caso, y en la unidad de valoración forense integral tampoco, pero en ningún caso nosotros podemos facilitar información a terceros, ni documentación, ni informes, ni aquellas cosas, porque no somos los depositarios, somos los que elaboramos ese informe a instancias de un organismo superior. Por lo tanto, a quien hay que pedir ese tipo de cosas es al organismo superior, es decir, al juzgado o, en su caso, a la fiscalía. Y luego que nuestros informes son informes periciales, es decir, informes que tienen que tener una cualificación técnica suficiente como para ser elevados al organismo instructor. Es decir, no es un informe que tiene una estructura formal compleja, pero que requiere una serie de formalidades técnicas y de requisitos técnicos científicos que permitan elevarlo, en el cual no se permiten en ningún caso, y es fundamental que lo sepan, ningún tipo de valoración, ni personal, ni valoraciones de tipo subjetivo. Nosotros hacemos una valoración pericial centrada en los ejes en los que nos movemos, en el hecho, en el clima violento, en los riesgos, en las medidas y en las medidas que se puedan tomar, en definitiva, para que el órgano instructor, el órgano que va a juzgar, tenga la mayor información posible para hacer luego su función. He dicho que no puedo, que la unidad de valoración forense integral no puede emitir información escrita o aportar informes a otras entidades, no quiere decir que nosotros no podamos establecer un grado de comunicación con cualquier otro tipo de entidad para que nos aporte documentación relevante para el caso y para que se puedan establecer cuantas reuniones y comunicaciones, que haya un feedback entre las dos entidades, sea esta la que sea, como ya existe, vamos, o sea, no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad que nosotros colaboramos, por supuesto, con el hospital, con los centros de salud, con la policía, con la Guardia Civil, es decir, hay una comunicación fluida, pero con esa premisa. Nosotros sí podemos requerir de otras entidades que nos aporten información para la elaboración de nuestra pericia, pero a nosotros, al ser el último eslabón que aporta la información al juzgado y es el juzgado el que nos la pide, nosotros no podemos facilitar esa información a terceros si no es a través del juzgado. Pero vamos, yo digo que eso pasa exactamente igual que si alguien quiere conocer el resultado de una autopsia, tiene que consultarlo en el juzgado y nosotros no la podemos facilitar aunque la tengamos delante. Y por mi parte, y cuando llevamos, pues eso, como una media horita, yo agradecería casi si se pudiera establecer un diálogo y alguna pregunta, pues bastante mejor que siga yo contándoles cosas. De todas maneras, muchísimas gracias por su atención a todos y muchas gracias a la Diputación por dejarnos el espacio y a Carmen por haber contado con nosotros para esta ponencia, esta cápsula que da un poco de visibilidad a lo que hacemos los forenses, que no somos los muertos, hacemos algo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Nos has dado una visión muy buena de todo lo que hacéis en la unidad. Sí. Y si ahora alguna compañera o algún compañero quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o lo que sea, pues es el momento.
Bueno, en lo que se decide, sí, en lo que se decide la gente animarse, yo sí que quería poner otra vez un poco en valor lo que tú mismo has dicho, José María, que es que hay una coordinación muy fluida con unos agentes sociales concretos y que sería muy interesante establecer un mejor canal de comunicación con CEAS, que también tiene funciones muy importantes en la gestión de casos. Entonces, lanzo esta pregunta un poco así a la audiencia y aquí a los ponentes, ¿cómo creéis que se podría mejorar esa coordinación o esa comunicación? Bueno, aquí siempre chocamos con una cosa desde mi punto de vista, que es que aquí hay, iba a decir, una cuestión interministerial. Es decir, nosotros somos Administración de Justicia, dependemos del Ministerio de Justicia, entonces, bueno, pues ahí hay una serie de estamentos y de organigramas que son los que deciden cómo se hacen este tipo de cosas. La realidad es que yo aquí sí tuve una reunión hace tiempo cuando me hice cargo de la unidad y por mandato un poco de mi subdirector, tuve una reunión con CEAS para decirles que me interesaba cada vez que la policía les pusiera en contacto o la posibilidad de que había una víctima de violencia de género, que ellos nos hicieran partícipes, de alguna manera, por correo electrónico, sin dar datos, bueno, pues para mantener un poco lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, decir, oye, tenemos un caso y vamos a actuar de esta manera y tenemos esta serie de información. Y luego ya veníamos la manera de reunirnos o de vernos o de que esa información nos llegara a nosotros a la hora de hacer la valoración de todo el caso de violencia de género, porque sí que es verdad que muchas víctimas vienen a la valoración del médico forense diciendo que han sido víctimas y que ya están los días trabajando con ellas. Entonces, muchas te aportan una información muchas veces sesgada, porque hay algunas veces que te hacen algún comentario de lo que les han dicho los CEAS que no obedece a lo que les han dicho los CEAS. Pero claro, que una víctima de violencia de género es una mujer que habitualmente está en un estado de shock, de estrés agudo tan brutal, que recibe una serie de inputs de información tan brutales que luego tiene que procesar. Y eso hay que hacerlo de un paso. Claro, se enfrenta a un proceso judicial. De pronto le dicen, no, tiene que ir usted a un juzgado. Allí le va a ver el juez. Le van a decir que qué es lo que pasó, qué tal. Luego le van a bajar al médico. Y el médico le va a decir... La mujer se bloquea. Si yo conozco la información por terceros de gente que ya lleva trabajando con ellos, pues claro, es mucho más fácil el abordaje. La mujer. ¿Cómo se puede hacer? Pues es que, claro, vuelvo a repetir, nosotros somos Ministerio de Justicia, los CEAS es otra cosa, perdónenme, pero no sé exactamente de quién depende, pero... De aquí. Entonces, pero bueno, pues están ahí. Entonces, ¿cuál es la forma de coordinarlo? Pues yo la verdad no lo sé, pero sí me encantaría. De momento, lo mismo que tengo cuando no tenía acceso a Biogen, yo tenía acceso a la UFAM. Te llamaba por teléfono y me decían, oye, ¿qué habéis detectado? ¿Cuál es la evaluación del riesgo que habéis hecho de este agresor? ¿Y qué rasgos ha dado la víctima? Contadme cómo fue la detención. Que eso lo tengo en el atestado, pero muchas veces yo prefiero llamar porque incluso hablo con la unidad y me cuentan, no, mira, pero es que hubo tal detalle, tal cosa, hemos visto, hemos tal. Entonces, me aporta información. ¿Cómo se coordina? Hombre, en un sitio como Segovia, la coordinación creo que es cercana y fácil. O sea, es cuestión de teléfono. Pero bueno, esa es una cuestión que tampoco me corresponde a mí establecer con esa coordinación. Yo lo dejo ahí. Me gustaría tener, a mí, sobre todo, como a nosotros en cualquiera de esto, cuando vamos a un hecho, sea el que sea, y mis compañeros vienen de hacer una autopsia hace un rato, a la autopsia no van a ciegas. Ellos han estado en el levantamiento, han hablado con la Guardia Civil o con la policía o con quien sea, han recopilado todos los datos, si es necesario han visto a familiares, si es necesario han ido al hospital, si es necesario, antes consultábamos Medora, ahora cuando ya lo arreglen volveremos a consultarlo. Tenemos información previa. Cuanta más información tengamos, más fácil es nuestro trabajo. Y menos sesgo en nuestro informe habrá, porque nosotros en todos los informes somos objetivos, somos lo más profesionales posible, eso no puede ponerlo nadie en duda, y absolutamente imparciales. Pero cuanta más información tengamos de todo lo que ha ocurrido, más fácil es componer nuestra propia información. Porque además somos nosotros los que vamos a filtrar esa información. Es decir, hay muchos casos en que la información que te llega dices, es mejor no conocerla. Mejor no conocer esta información porque puede llegar a plantearme algún tipo de sesgo. Pero para eso nos han formado, porque es otra de las funciones fundamentales de esta ley. Al dotar a las unidades de valoración forense integral, se dotó a los organismos pertinentes para que a los médicos forenses se nos formara a todos en valoración de víctimas de violencia de género. O sea, nosotros estamos en continuo
en continua formación, en continuo reciclaje, en aspectos psiquiátricos, en aspectos psicológicos, en aspectos médicos, lo último en el nuevo protocolo de valoración de las agresiones sexuales. O sea, estamos en continua formación, pero no solo el coordinador de la unidad, todos los médicos forenses. Las sesiones continuas nuestras dentro de nuestro área de funcionamiento en la clínica médico-forense son permanentes. Prácticamente todos los días surgen casos que se comentan entre los cuatro médicos forenses que digo de aquí, pero si no, se organizan sesiones interdisciplinarias con otros organismos y con otros estamentos. O sea, es decir, la formación es continua. Por tanto, la información que se nos puede aportar para que nuestra pericia sea mejor, cuanta más mejor, pero no solo de la policía, de los CEAS, de los médicos que atienden a las víctimas, del médico de cabecera. El médico de atención primaria, es conocedor muchas veces de estas situaciones y las detecta y muchas veces intenta animar a la víctima a que salga de esa situación, muchas veces. Pues luego, si él esa información, una vez que se detecta el caso, que se ha denunciado, nos la aporta, podemos tener esa comunicación con él y nos cuenta cómo es su paciente, nosotros podemos elaborar un informe muchísimo más completo, porque es que es su paciente de hace mucho tiempo. Nos puede ir contando cómo ha ido variando en las situaciones y cómo ha ido variando en su estabilidad emocional, por ejemplo, durante los años y durante el clima violento. Por tanto, la información es fundamental. No sé qué me dicen aquí. Sí, dice la compañera, dice, no sé si podéis contarnos qué apoyo psicológico reciben las víctimas, aunque yo creo que si se refiere la compañera al Ministerio de Justicia, pues esta pregunta la tendría que contestar la oficina de atención a la víctima. Sí. Nuestra labor es más bien pericial. Nuestra labor es pericial, no Entonces, es... si bien es cierto que nosotros tenemos en cuenta pues, el clima adecuado para tratar a estas personas, en el momento que estamos haciendo la entrevista y en todo el momento que se realiza la pericial, digamos que nuestra función acaba ahí. Nuestra función es informar al juez, a los fiscales, y entonces no es tanto la atención psicológica, pero sí que tenemos contacto con la Oficina de Atención a Víctimas del Juzgado, que además tenemos un contacto muy fluido. Sí, efectivamente. Generalmente la Oficina de Atención a las Víctimas tiene conocimiento de los casos a través del juzgado. Y generalmente están pendientes de cuando nosotros le hemos citado un tramitador o un gestor de esa oficina acompaña a la víctima a nuestra consulta. Además, voy a decir, por otra cuestión fundamental, la valoración de la víctima de violencia de género, cuando hay que hacer un reconocimiento, sobre todo físico, se hace en presencia de una funcionaria del juzgado para salvaguardar toda la ley de protección de datos, la integridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas se tienen muy en cuenta y para que el clima de exploración sea lo más agradable y lo menos violento posible para una persona que ya está violentada de por sí. Entonces, esa oficina de atención a las víctimas tiene un psicólogo y ese psicólogo ofrece su ayuda a la víctima. Luego ya la víctima la acepta o no la acepta. Bueno, pues podría porque se podría llevar por otros sitios. Sí, perdona, ahí surge que yo, en reuniones que mantenemos con CEAS, tanto capital y provincia, surge cuando una víctima, y lo plantean muchas veces las trabajadoras sociales de intervención y las psicólogas, cuando una víctima es atendida por la oficina de atención a víctimas o cuando es atendida por los CEAS. Este es un aspecto que también sería muy interesante que la oficina de atención a víctimas, que algún día nos cuente directamente, lo apuntamos, por ejemplo, nos cuenten directamente sus funciones. Pero yo lo que he percibido en este tiempo que llevo aquí es que normalmente en la provincia las víctimas sí que son atendidas por los psicólogos de CEAS, no tanto como, y en la capital hay más variedad. Hay muchas que están con oficina de atención a víctimas, con la psicóloga y otras con CEAS. Ese discernimiento, pues dice, la contestación que yo hasta ahora he vislumbrado hablando con unos y otros técnicos, es que la víctima elige. Sí, claro, que la víctima elige. Sí. ¿Con quién va a hacer la intervención? Sí, con la psicóloga de intervención de la víctima. O a veces con las dos. Pero con las dos, técnicamente también, muchas veces, pues no es recomendable. No es recomendable. Claro. Bueno, pero eso sucede por una razón. Vamos a ver. Aquí hay un juzgado específico de violencia de género, que es el juzgado número 4, que es un juzgado mixto, pero lleva en la violencia de género, digamos, del ámbito de vamos a decir, de la capital y, bueno, y algunos pueblos de la demarcación judicial de Segovia. Pero además aquí hay otros 3 juzgados, que son el de Sepúlveda, el de Segovia, el de Cuéllar y el de Santa María, que tienen atribuciones en materia de violencia de género. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos coordinado y
Antes no funcionaba así, pero bueno, desde la creación de las unidades, la violencia de género se tramita toda desde la unidad de valoración forense integral, que físicamente está en Segovia. Sí. Antes había un forense asignado al juzgado de Cuéllar y hacía todo lo de Cuéllar, incluida la violencia. Bueno, pues ahora eso lo hemos sacado para que a nivel de estadística, de tratamiento, de adecuación y tal, pues era más cómodo hacerlo todo en Segovia. Sí, y entonces, uniformidad. y que haya una uniformidad de criterio. Entonces, ¿qué pasa? Que las víctimas de violencia han estado en el juzgado de Cuéllar o de Santa María para el ofrecimiento de acciones y la primera. Y ahí no hay oficina de atención a las víctimas. La oficina de atención a las víctimas está aquí. Entonces, allí ya les han visto los CEAS. Mientras que aquí hay muchas veces que el primer contacto es con policía, juzgado, oficina de atención a las víctimas. Y entonces ya eligen por eso de manera prioritaria. Pero vamos, a nosotros en ese sentido, digo, la oficina de atención a las víctimas es un organismo que, bueno, podrían venir a hablar ellos, indudablemente, que se creó, en el que se ha establecido además, yo estuve en la comisión esa ministerial para el establecimiento de un protocolo de coordinación de las unidades y de la oficina de atención a las víctimas, donde se establecen una serie de parámetros, pero bueno, que ellos tienen unas funcionalidades muy claras para atención a las víctimas que las ejercen y que ofrecen ese servicio de acompañamiento y de evaluación y tratamiento psicológico a la víctima mientras dura el proceso. Si luego la víctima lo recoge como tal y lo hace bien, y si no, pues como si va a un psicólogo privado o terapeuta o lo que sea, eso ya es una cuestión que es voluntaria y en la que nosotros no intervenimos. Nosotros podemos proponer la medida de apoyo psicológico, pero hasta ahí. Nosotros luego ya la evaluación, el tratamiento y tal, hacemos un seguimiento a los 3-4 meses para saber cómo ha quedado ese asunto, tal, pero es meramente informativo y ya no intervenimos más porque nuestra labor es pericial para un proceso concreto. Nada más. Me gustaría, no sé si preguntas, sí, preguntas. Antes quería Era terminar esto, sí, pero hace otra pregunta que también es interesante, Sí. que dice que le gustaría saber cuáles son los obstáculos para mejorar la atención a las víctimas, si tenéis identificados obstáculos en vuestro día a día. Para mejorar la atención a la víctima, es que nosotros no hacemos atención a la víctima. Nosotros hacemos una labor pericial muy compleja en la que, bueno, hay atención a la víctima, sí, pero por lo que digo, cualquier víctima, no solo está. Cualquier persona que tiene que acercarse a un proceso judicial, pues sufre un estrés. Más si es una víctima de violencia de género, de una agresión sexual o simplemente de una reyerta en una calle. Todo el que se acerca al Instituto de Medicina Legal y viene como víctima, viene con una situación de estrés. Nuestra labor asistencial ahí es la de hacerle que esa visita sea lo más o lo menos violenta posible. Porque agradable, entiendo que agradable no lo va a ser nunca. Pero nada más, nosotros no hacemos valoraciones de atención. La atención la hacen como CEAS, la mayoría médicos, sabemos, psicólogos. la atención social por parte de CEAS, además bien reconocida del título 2 también de los derechos y la atención y asistencia social, toda es desarrollada por CEAS y las competencias las tiene CEAS. En ese sentido, los obstáculos pues serían nuestras compañeras profesionales de CEAS las que quizá algún día se podrían contar si tienen obstáculos para la atención a víctimas, ¿no? Pero vamos, a mí me consta que se las atiende muy inmediatamente, que se está muy pendiente de las víctimas, que tienen mucha coordinación con debe limitar la provincia, que es donde estamos, con Guardia Civil de la provincia, ante todos los casos que van saliendo, casi de manera a veces diaria. Si hay un caso, sobre todo si es urgente, resguardo, etcétera, y que tienen una atención, y que entonces la coordinación es directa con el caso y la atención, bueno, pues ya se sabe aquí, es casi, depende de la urgencia y el riesgo inmediata. Yo quería hacer una pregunta también, aprovechando, que es, bueno, leemos si queréis. Sí, le contesto. Nos preguntan que dice, bueno, no le he entendido. ¿Quiere decir que las mujeres víctimas de violencia que tienen juicio rápido en el juzgado de Sepúlveda o Cuéllar son valoradas después por ustedes, tanto en la respuesta inmediata como en la respuesta diferida, verdad? No, no es así. A nosotros, cuando se instruye un caso de violencia de género, el instructor nos envía toda la información referente al caso para que le emitamos un informe de valoración de las lesiones, sean del tipo que sean, y si consideramos que se puede hacer, sobre todo esto vino a raíz del COVID, con la ley 3/2020, en la que se permitía que los informes, en la medida de lo posible, se hicieran sin la presencia de
de los individuos por aquello de la transmisión, pues si se podían hacer los informes a vista de parte. Es decir, si el único hecho que va a juzgar en el juicio rápido es una agresión física en el momento y contamos con un parte de lesiones, un informe de valoración médica en el que nos indican cuáles son esas lesiones y podemos determinar, y repito, podemos determinar con ese informe si hay un mecanismo causal que cumpla con los criterios de causalidad médico-legal para establecer dicho nexo causal, que hay unas lesiones objetivas, que esas lesiones han requerido un tratamiento o no han requerido un tratamiento, una primera asistencia, lo que sea, el tiempo de curación y las secuelas, y lo podemos emitir, lo emitimos para el juicio rápido. Y además indicamos que con lo que se refiere en el atestado, en la declaración, en la información médica, la persona sería susceptible de una valoración posterior para la... Espero que no se la vale. No, disculpe, estoy yo, pero como andamos ahí... Entonces, la valoración o sea, indicamos la necesidad posiblemente de una valoración posterior. El instructor así lo adoptará, es decir, tendrá el juicio rápido, elevará luego la necesidad de un tratamiento posterior, pero no. En el juicio, para el juicio rápido, generalmente la persona, la víctima, va con un informe de valoración médico-forense a ese juicio rápido. Yo quería decir una cosa, que es que de cara a mejorar la coordinación y que nos conozcamos y demás, sí que agradecería que la gente que tenéis cámara y que tenéis altavoz, pues que os veamos, sobre todo por eso, porque yo creo que así es como vamos a establecer mejor el contacto. En este caso, la que estaba preguntando es la compañera Carmina, que es coordinadora del CEAS de Pradena, ¿vale? Entonces, a menos que no dispongáis de esos recursos, si os podéis conectar para que os veamos y nos pongamos cara. Ella es Carmina. Pues os lo agradecería. Yo también quiero hacer una pregunta. Sí, además, primero los de ahí. A ver si hay preguntas. Carmina, ¿te ha quedado resuelta la duda? No te oímos. Que ha contestado por el ¿Te chat. da vergüenza hablar? Sí, gracias. Sí, Ahora perdón. te oímos. Sí, todo resuelto. Gracias. Vale. Yo quería hacer una pregunta que es ¿cómo andamos de niveles de casos de violencia de género desde vuestra unidad en la provincia, teniendo en cuenta cómo es la idiosincrasia de esta provincia, que es pequeña? Bueno, no me sé los datos de la estadística actualmente. Y menos la comparativa. Porque claro, yo creo que antes teníamos valoraciones, teníamos más proporcionalmente que en Burgos, Soria y Ávila. Más proporcionalmente hace unos años, que es cuando yo miré la comparativa que había entre varias provincias en cuanto a utilización de nuestro servicio. No sabemos si es que no se utilizaban los servicios en Burgos, en Ávila o en Soria, pero nosotros teníamos más cantidad de asuntos tramitados en el juzgado a través del Instituto de Medicina Legal que en estas provincias. Claro, Bastantes más. Porque puede haber casos en el juzgado de violencia de género que no pasen por vuestro recurso, ¿no? Porque sí, podrían no pasar. Bueno, de hecho, mira, puedo contar casos concretos de tener gente citada varias veces, tanto víctima como agresor, para valoración integral. El último del juzgado de Santa María, y es la tercera vez hoy que estaban citados. Y se citan en días distintos, obviamente el agresor y víctima, y no han acudido. Y fehacientemente tienen la citación por escrito, hubo denuncia en su momento y luego el procedimiento no sigue adelante. Es que la violencia de género es una violencia muy compleja, en la que la víctima tiene unas particularidades y el agresor también. Entonces, ahondar en la exploración es muy difícil. Primero, una valoración inmediata no se puede hacer porque puedes, en una valoración inmediata puedes ver si alguien si tiene una situación de estrés, de angustia, de ansiedad, que es lógica, o sea, que es que te la vas a encontrar siempre. ¿Hasta qué grado o cuál es su valoración? No puede ser una valoración inmediata. La valoración psicopatológica de una persona víctima de violencia de género es compleja y hay que hacerla en diferido y con mucho tiempo. Eso los profesionales que trabajan con víctimas lo saben. Pero el agresor también requiere una valoración que también es compleja. Y luego, además, es que ese clima de violencia, que no hemos hablado de una cosa, pero es que en el clima de violencia luego hay otras víctimas que también tenemos que ver en el Instituto de Medicina Legal, que son los hijos, que son los ascendientes. Eso, porque ten en cuenta que ahora mismo
en situaciones de violencia con orden de protección, se suspenden los regímenes de visita. Nosotros hemos tenido ya casos de valoración de cuál es la idoneidad o cuál es la relación paterno-filial para autorizar esas visitas. No, nos estamos enfrentando a un problema que esa valoración, el juez dice, por tal y como está la ley, hay aquí una violencia, hay orden de protección, porque hay factores suficientes para hacer una orden de protección, este padre no puede ver a sus hijos. Pero ese padre lo recurre. Y entonces hay que valorar qué relación tiene con el hijo. Claro, si el juez luego llega y dice, bueno, pues sí, puedes ver a los hijos, y tenemos un caso de violencia vicaria, ¿a quién va a crucificar todo el mundo, independientemente de que haya una violencia vicaria? A ese juez que toma esa decisión. Y ese juez toma esa decisión sobre la base del informe que le va a hacer el médico forense. Con lo cual, no es una cuestión que se pueda hacer en un rato. O sea, no puede una valoración, si tengo un juicio rápido mañana, me lo quiero quitar de encima, que venga el forense que vea, que me diga si esto es violento o no es violento. Vale. Para que la violencia de género hay que tomar un tiempo. A ver, no podemos estar con un procedimiento abierto y con un padre sin ver a sus hijos durante un montón de tiempo, o con una madre preocupada porque sí que está viendo a los hijos durante otro tiempo. O sea, aquí hay que valorar todas las situaciones. Entonces, no puedes dilatarlo en el tiempo, pero tampoco puedes hacerlo en un suspiro porque es un tema muy complicado. Y entonces, bueno, recuperando la pregunta, ¿cómo andamos de casos? A ver, yo te diría que... Pues no hemos traído los datos de la estadística. No tengo los datos de la estadística, además no he querido traer los datos de la estadística. Pero no, tenemos... las últimas veces ya te digo que eso, teníamos más casos que proporcionalmente por el nivel de población, que me parece son 150.000 habitantes más o menos lo que hay en Segovia, en la provincia, y 175.000 me parece que había Ávila, y teníamos más casos nosotros que Pero yo puedo decir que... Pero es de utilización del servicio. Entonces, en ese sentido, también depende mucho de las costumbres de los jueces y de si piden más auxilio, piden menos auxilio. Nosotros teníamos bastante más, o sea, una proporción grande de diferencia con todos los... Sí, de hecho, valoración de riesgo médico forense, fuimos de nuestra dirección los primeros en hacerla. Sí, valoración de riesgo a instancias un poco... O sea, aportamos, en ese sentido tengo que decir que contamos con la colaboración de la jueza de violencia aquí en Segovia, que fue un inicio, porque le indicamos la necesidad de decir, oye, que la valoración forense es integral hay que ver a todas partes, incluidos, que lo preguntan por aquí, incluidos los hijos si es necesario, con una particularidad, y muy importante, los hijos si es necesario, si no es necesario no, porque a los hijos no se los puede victimizar. Y bastante tienen ya con lo que tienen si están viviendo en un clima violento como para que encima les hagamos valoraciones periciales con preguntas incómodas muchas veces. Aunque se puede hacer en un entorno amigable y que en el juzgado, en los edificios nuevos lo vamos a tener, pues no... Si podemos evitarlo, no citamos a los menores. Si podemos evitarlo. Ahora, yo concretamente tengo un caso ahora en que va a ser, hay un menor de 12 años que además ya puede ser escuchado de por medio y no me va a quedar más remedio que decirle a su señoría que lo citen, porque tengo que valorarlo, porque es una violencia un tanto extraña y, bueno, pues tengo que verlo. Pero si no, se valora cuál es la situación de vulnerabilidad de esas víctimas y se establecen las medidas si puede evitarse sin verlos, que no siempre es posible. Y ya digo, violencia, pues hombre, yo le digo a mi subdirector que tengo violencia prácticamente a diario. Tengo valoraciones prácticamente a diario, tanto urgentes o, en vez de urgentes, vamos a decir preferentes, como valoraciones diferidas. Yo prácticamente a diario tengo una o dos personas citadas para hacer una valoración integral médico-forense o integral para derivar a una valoración integral. Es decir, el informe del médico forense muchas veces termina ahí. O sea, no necesito al psicólogo y no necesito al trabajador social forense y emito el informe conforme a lo que me ha solicitado el juzgado, yo solo dentro de la unidad. Otras veces sí tengo que activar a toda la unidad porque hay aspectos psicopatológicos derivados de la violencia que sean necesarios que valoren el psicólogo y el trabajador. Otras veces no. Pero vamos, yo tengo bien, de hecho, bueno, pues el estar asignado a esta unidad supone no tener otras atribuciones dentro del juzgado que tienen que cubrir mis compañeros con una carga de trabajo más eso, porque si no, no podríamos atender la unidad completamente. O sea que sí, hay prácticamente a diario. Sí, yo quería preguntarle a José María, que es un tema además que hemos hablado, pero para hacerlo aquí extenso a todas las personas participantes, por el tema de las agresiones sexuales
cómo actuáis en temas de agresiones sexuales fuera del contexto de la Ley 1/2004, me refiero. ¿Vale? ¿Cómo actuáis? También tema interesante. Pues, ¿Cómo actuáis? ¿Cómo actuáis? Que nos cuentes y cómo, y si puedes darnos también, no, iba a decir ¿estadística o un no? No. ¿Cómo se debe, si tú crees que nos puedes decir también cómo se debe de actuar en el caso de que nos encontremos cualquiera de nosotros, además no solo como miembros del Consejo, incluso como personas, ante una situación así de emergencia? A ver, No sé si... nosotros actuamos a toda velocidad. Sí, o sea, esa es la realidad. Porque antes, este era un delito, bueno, sigue siendo porque la reforma de la ley todavía no se ha llevado a cabo, está en el Congreso de los Diputados, pero no ha salido. Este es un delito que solo lo es si es denunciado por la persona que lo sufre, con lo cual, si nosotros nos atenemos a cómo actuamos nosotros actuamos por orden de un juez. Si no hay una denuncia previa, el juez no tiene por qué actuar, nosotros no tendríamos por qué ir. Claro, eso obvia la inmediatez de la prueba y escacharra el procedimiento en caso de haberlo. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la realidad y por dónde va la ley ahora mismo? La denuncia no va a ser lo más importante. El problema va a ser conocimiento de una situación que pueda ser una agresión sexual. Se establece el protocolo de actuación de agresión sexual. ¿Qué es ese protocolo? Pues que donde se detecta esto, que es en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en el hospital, activan urgentemente al médico forense, que es el que tiene que hacer una valoración conjunta con el servicio de ginecología del hospital. Para eso existe un protocolo de actuación y un protocolo de colaboración, que además aquí en Segovia, tengo que decir que es quizá bastante más fluido que en otros sitios, gracias a que José Amador se reunió con el jefe de ginecología, el doctor Mújica, me parece que es del hospital, y se estableció un protocolo que es extremadamente ágil. Es decir, a nosotros nos ponen en alerta a cualquier hora del día o de la noche desde el hospital para decirnos que hay una supuesta o posible agresión sexual. Digo lo de supuesto posible porque es alguien que llega normalmente diciendo que no sabe muy bien qué es lo que le ha pasado porque está en un estado que para nosotros es muy importante, que es el de la sumisión química, y que no sabe lo que le ha pasado, pero que puede haber sido víctima de una agresión sexual. Nosotros nos desplazamos al hospital. Nos desplazamos con un kit concreto de actuación. Decimos al hospital que pongan en conocimiento los hechos de la policía o la Guardia Civil, en este caso es Policía Nacional, aunque luego la Policía Nacional, si los hechos son en un pueblo, pues lo ponen en conocimiento de la Guardia Civil. Y nosotros vamos al hospital, hacemos una entrevista clínica semiestructurada que hace el ginecólogo y que hacemos nosotros, y después se obtienen una serie de muestras que nosotros custodiamos y que indicamos después de haberlas obtenido, indicamos al juzgado que estamos en posesión de esas muestras porque ha habido este supuesto hecho. El juzgado abre unas diligencias o bien previas, o bien informativas, o bien indeterminadas. Nosotros mandamos esas muestras. Si después de todo esto, cuando la señora mujer que ha tenido este episodio decide ya en un momento de tranquilidad y pasado el estrés que supone una situación de estas, denunciarlo y seguir adelante, esas muestras se analizan en Madrid, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, se envían los resultados y se aportan al procedimiento y el procedimiento sigue adelante. O sea, en síntesis, es una de las emergencias, sí, la única emergencia que tenemos nosotros. ¿Sí? Esto está protocolizado nuestra actuación de guardia, incluye este tipo de agresiones. Y vamos, quiero recalcar eso, que no es necesario que haya denuncia, simplemente con que aparezca en un centro sanitario, le vamos a dirigir directamente a la unidad, al Hospital General, con los cuales colaboramos con el Servicio de Ginecología. También nos hemos puesto en comunicación con el Servicio de Urgencias para que establezca, y estamos estableciendo un protocolo conjunto para actuar en este tipo de situaciones. Pero no es necesario que la persona denuncie. Ya. Nosotros actuamos previamente porque, claro, si tuviéramos que esperar a lo que dice la ley actual, que es que esta persona denuncie, perderíamos las pruebas y no es esa la función. La función es tratar, además se le trata integralmente porque se le da tratamiento, los ginecólogos ya dan el tratamiento inmediatamente, el tratamiento que requiere. Si hay una unidad de psiquiatría en el hospital que pueda actuar en caso de que lo necesite, bueno, pues es lo normal, establecer este tipo de colaboración. Yo quería preguntaros, en el caso del hospital, me queda muy claro como cuando la víctima acude al hospital, pero y en el caso de que
ocurre, por ejemplo, pues, no sé, en Cantalejo y acudir al centro de salud de allí. Igual, ¿Cómo igual, se ve? igual. Bueno, Igual, si lo dicen, si llaman pues, nosotros... por ejemplo, en la provincia, quiero decir, y acude a un centro pues, de pues de igual, salud. le derivan otros. Sí, Tiene que si venir lo al comenta, hospital. si lo comenta por ejemplo, con la Guardia Civil y lo denuncia, la Guardia Civil antes de tomarle la denuncia la va a trasladar al hospital. La va a trasladar al hospital y vamos a hacer la... Y en ese momento nos lo comunican. Vamos desde tal sitio con una mujer que ha denunciado o que ha referido la posibilidad de una agresión sexual y vamos para allá. Agresión sexual es incluso un varón, o sea... Sí, bueno. Cualquier agresión sexual tiene cualquier agresión sexual. Y esto mismo, y en el tema, ¿nos podéis contar algo? Es verdad que los datos no lo sé, pero si actuáis con qué frecuencia o no, o mucho o poco, en el tema de menores también, estos casos de agresiones sexuales en el tema de menores se están dando. Sí, claro. Esos... ¿Y con qué? No, muy infrecuentes. Afortunadamente son infrecuentes. Pero vamos, la actuación para nosotros es la misma. Lo único que cambia ahí es que el protocolo es, en vez de ginecología, es con pediatría. Pero el protocolo es El mismo. Bueno, parecido porque en este caso lo que es importante es lo que sí que le comentamos a los médicos, porque como luego hay una valoración posterior por parte de nuestro psicólogo, no queremos que haya no queremos que se vicie el relato del menor, entonces no queremos que haya muchas preguntas directas al menor, queremos que haya una exploración lo más amigable posible y que sea, dentro incluso si es muy menor, un juego. Si es muy menor incluso no se le puede preguntar las cosas porque menos de determinada edad no te van a poder comentar nada. Entonces lo que se busca son las lesiones físicas y luego eso, que no se vicie el relato del menor, porque luego se va a hacer una evaluación posterior por parte de nuestra psicóloga. Pero vamos, las valoraciones son más o menos lo mismo. Y la actuación urgente es la misma. Conocido el hecho, nosotros actuamos. Si se comunica en ese momento, que generalmente no, porque generalmente se comunica que la semana pasada ocurrió, que pasó, que no sé qué, entonces es muy infrecuente que nosotros actuemos de forma urgente. Yo creo que aquí he actuado, en lo que llevo ya que llevo 20 años, 2 o 3 veces. Con menores, muy poco. Con menores, muy poco. Es muy infrecuente. Muy infrecuente. Es más la diferida. En el menor, eso, es que el niño viene diciendo que tal y que cual, y bueno, además ahí luego influyen los temas contenciosos de parejas y de tal. Es una valoración complicada. El otro caso, o sea, el tema de las agresiones sexuales en adultos ahora mismo, es que llevan un componente asociado que para nosotros es fundamental, que es que casi todos llevan asociada la posibilidad de una sumisión química a la víctima. Y claro, la sumisión química es una cuestión que necesita de un estudio urgente y preferente. Por eso, lo que decía Amador, que le ha costado llevar a cabo el protocolo ese con urgencias, es que es preciso que algunas de las muestras que en principio se tomarían a cualquier paciente que va a urgencias para tratamiento o para determinación diagnóstica son precisas para una determinación pericial y fundamentales. Y las necesitamos. Sí, incluso les hemos solicitado al servicio de urgencias, les hemos solicitado que en caso de que, por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos en ese momento otro asunto en otro sitio, en caso de que la chica tenga, por ejemplo, que hacer sus necesidades inmediatamente, que se le tome esa muestra y que la reserve, simplemente diciendo ellos, tomando los datos de quién se la ha tomado, dónde se la ha tomado, a qué hora, tal, porque es muy importante que sea la primera toma, que sea la primera toma de muestra de orina, que sea eso, porque es que hay muchas sustancias, claro, hay muchas sustancias que tienen una tasa de cloramiento muy rápida y desaparecen y que necesitamos que sea. Y entonces en esto la verdad es que tenemos que decir que colaboran, pero no, nosotros ya colaboramos con ellos sin ningún problema y muy bien, estamos sido contentos. Pues a ver si se hace extensible también al resto de agentes sociales, porque lo que siempre estamos diciendo que tenemos que ir todos de la mano en esta causa y que tenemos que estar todos coordinados y dispuestos a colaborar. Muy bien. Carmen, ¿tú querías decir algo más? No, yo creo que no. Darles las gracias y que ha sido, pues esto, una cápsula muy interesante. Un lujo, sí, todo lo que nos han contado. Bueno, que nosotros ya realmente ya lo sabíamos, pero creo que tener aquí en presencia directamente a ellos, el debate, preguntas, pues que es muy interesante y que aclara muchas cosas y que terminéis acordando ya después cómo os vais a coordinar Sí, aquí está.
apuntado. con los profesionales de servicios sociales cuando sea necesario y con ellos para aquellos casos que me consta, yo también conozco muchas veces que sí que es necesaria una coordinación. Y nada más, muchísimas gracias Yo no sé también si a alguien vosotros ¿Alguien más quiere decir por algo? realizar esto. ¿Queréis decir algo más? Parece que No, parece que no, ¿vale? bueno. Bueno, pues nada, esperamos, muy interesante, dice Nat, esperamos que os haya resultado interesante, que os haya resultado útil, lo que decía antes también, que nos pongamos caras para que eso es fundamental para facilitar la toma de contacto, la colaboración y todo. Y al resto de personas, pues eso, animaros a ir lanzando temas que os parecen interesantes y que podremos irlos sacando pues poco a poco, porque la idea es que haya 2 cápsulas al año, a menos que haya un boom de propuestas y a lo mejor podemos considerar alguna otra cosa más. Pero que os animéis porque, como veis, pues son muy interesantes y nos aportan a todos mucha luz para seguir avanzando en la igualdad y erradicar la violencia de género en nuestra provincia. Carmen, Virginia, yo quería decir respecto a las cápsulas que además no todas tienen que ser técnicas, que están muy bien y son muy interesantes y nos hacen falta a todos y a todas, pero que aquí hay muchas entidades sociales que estoy convencida que nos pueden aportar también muchas cosas desde su día a día también en este tema de igualdad y violencia de género. Y que se lo piensen que ellos también pueden proponer, que sería muy interesante, también muy enriquecedor para todos y para todas. Así que bueno, nada más. Nos vemos dentro de muy poquito porque vamos a tener dentro de nada nuestra Asamblea General Ordinaria y como siempre os lo iré avanzando por correo electrónico. Así que dentro de poquito nos volvemos a ver. Hasta entonces, cuidaros mucho y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues Muchísimas gracias.